En lo profundo de la sierra oaxaqueña, apartado de cualquier civilización, se erguía el Hospital Psiquiátrico San Rafael, una imponente edificación que parecía más una prisión que un lugar de sanación. Construido a principios del siglo XX, sus muros de piedra negra estaban diseñados para resistir las inclemencias del tiempo, pero no los secretos que habitaban en su interior. Durante décadas, este hospital fue el único refugio para los enfermos mentales de la región, muchos de los cuales nunca salieron con vida. Con los años, el lugar acumuló una fama oscura. Se hablaba de gritos en la noche, de figuras que rondaban los pasillos y de pacientes que desaparecían sin explicación. Aunque cerrado oficialmente en 1978 tras un incendio que destruyó parte de su estructura, el San Rafael nunca dejó de atraer a los curiosos. Se decía que, incluso en su abandono, el lugar seguía vivo, como si los horrores que albergó hubieran quedado atrapados en sus paredes. En el invierno de 2023, un grupo de exploradores urbanos decidió investigar el San Rafael. Entre ellos se encontraba Marcos, un fotógrafo independiente de 34 años, conocido por capturar la esencia de los lugares olvidados por el tiempo. Marcos había escuchado historias sobre el hospital desde niño, relatos que hablaban de médicos crueles y pacientes sometidos a tratamientos inhumanos. Intrigado, decidió que documentaría el lugar para un artículo que planeaba vender a una revista de historia local. El San Rafael estaba oculto tras un bosque denso, y llegar hasta él requería atravesar un camino apenas visible entre la maleza. Cuando Marcos y sus compañeros llegaron, el hospital se alzaba como un gigante en ruinas, sus ventanas rotas y puertas destrozadas. A pesar de su estado, la estructura conservaba una presencia inquietante. Había algo en el aire, una sensación de opresión que parecía aumentar con cada paso hacia la entrada principal. Al cruzar el umbral, un silencio sepulcral los envolvió. El grupo encendió sus linternas, iluminando paredes cubiertas de moho y grafitis recientes. Sin embargo, los exploradores pronto se dieron cuenta de que algo era extraño. A pesar de los años de abandono, muchas áreas del hospital parecían intactas. Marcos notó que en algunos pasillos aún había camillas oxidadas, cubiertas con sábanas amarillentas, como si alguien las hubiera dejado allí recientemente. Avanzaron hacia lo que alguna vez fue la sala de tratamientos. Los registros históricos mencionaban que aquí se realizaban experimentos psiquiátricos poco éticos, lobotomías, terapias de choque y hasta lo que algunos llamaban intervenciones espirituales. Marcos encontró un viejo equipo médico cubierto de polvo. Una camilla de cuero, con correas desgastadas, aún estaba fija en el centro de la habitación. Cerca de ella, un charco de líquido oscuro parecía resistirse al paso del tiempo. La tensión crecía en el grupo. Uno de los exploradores decidió regresar al auto, incapaz de soportar la atmósfera pesada. Los demás continuaron, con Marcos liderando el camino hacia el sótano, donde se rumoreaba que los tratamientos más extremos habían ocurrido. Descendieron por una escalera estrecha y húmeda, y la temperatura bajó drásticamente. El aire estaba cargado con un olor metálico, como si el pasado todavía se aferrara a este lugar. El sótano era una red de pequeñas celdas, cada una con una puerta de metal oxidada. Marcos notó que muchas tenían marcas en sus interiores, como si los pacientes hubieran arañado las paredes en un intento desesperado por escapar. En una de las celdas, encontró una silla de madera con correas de cuero que apenas se sostenía en pie. Había algo escrito en la pared, palabras en español que apenas eran legibles: no somos locos. Ellos lo son. Mientras fotografiaba, Marcos sintió un cambio en el ambiente. El silencio no era absoluto, había un murmullo sutil, apenas audible, pero constante. Al principio lo atribuyó al viento filtrándose por las grietas del edificio, pero el sonido parecía provenir de las celdas. Apagó su linterna para escuchar mejor, y el murmullo se transformó en un susurro colectivo, como si una multitud hablara al unísono en un idioma olvidado. Marcos retrocedió, su linterna temblando en su mano. Los demás exploradores notaron su inquietud y comenzaron a sentir lo mismo, un peso invisible, como si el sótano estuviera vivo y consciente de su presencia. Decidieron regresar al nivel superior, pero justo cuando subían las escaleras, un estruendo ensordecedor resonó detrás de ellos. Algo había caído o se había cerrado de golpe,
aunque no había puertas funcionales en el sótano. De vuelta en la planta principal, el grupo estaba nervioso, pero Marcos insistió en explorar el ala este del hospital, donde, según las historias locales, los pacientes más violentos habían sido confinados. El pasillo que llevaba al ala estaba parcialmente colapsado, pero lograron cruzar por una abertura estrecha. Al otro lado, el ambiente era diferente. Las paredes estaban decoradas con murales descoloridos que representaban paisajes idílicos, un intento fallido de crear un espacio reconfortante para los pacientes. En una de las habitaciones, Marcos encontró una caja metálica con documentos antiguos. Los expedientes médicos describían tratamientos experimentales realizados por el Dr. Eduardo Sánchez, el director del hospital durante su apogeo. Según los registros, el Dr. Sánchez creía que las enfermedades mentales eran causadas por entidades espirituales, que habitaban en los cuerpos de los pacientes. Sus tratamientos consistían en rituales combinados con métodos científicos cuestionables, una práctica que la comunidad médica de la época condenó. Mientras leía, Marcos notó que una sombra cruzaba el pasillo, aunque ninguno de sus compañeros estaba cerca. Dejó los documentos y salió al corredor, donde encontró una camilla inclinada contra la pared, algo que no había estado allí minutos antes. Decidió no mencionar nada al resto del grupo, pero la inquietud crecía en su interior. El último lugar que visitaron fue la sala común, un espacio amplio con ventanas tapiadas. Aquí, según los rumores, los pacientes eran reunidos para sesiones de liberación espiritual. En el centro de la sala había un círculo pintado en el suelo, sus líneas desgastadas pero aún visibles. Marcos sintió un escalofrío al mirar el círculo, como si estuviera viendo algo que no debería existir. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo, acercándose rápidamente. El grupo se volvió, iluminando con sus linternas, pero no había nadie. Los pasos continuaron, rodeándolos, hasta que se detuvieron de golpe. En el aire había una tensión insoportable, y una sensación de ser observados. Marcos no podía ignorar la creciente sensación de peligro. Mientras intentaba calmarse, un fuerte golpe resonó detrás de ellos. La puerta que daba a la sala común se había cerrado sola, aunque no había viento ni corrientes de aire. Al tratar de abrirla, descubrieron que estaba trabada. Entonces, las linternas comenzaron a parpadear, y el círculo en el suelo pareció emitir un tenue brillo rojo. El murmullo del sótano regresó, pero ahora era más fuerte, más cercano. El grupo se agolpó en un rincón, incapaz de explicar lo que estaba sucediendo. Entonces, apareció. Una figura alta, oscura, con un semblante indistinguible, se materializó en el centro del círculo. Su presencia era abrumadora, y el aire parecía volverse irrespirable. Marcos sintió que sus piernas flaqueaban mientras la figura se volvía hacia ellos, su rostro envuelto en sombras, pero con ojos que brillaban con un fuego antinatural. Uno de los exploradores gritó, pero el sonido fue absorbido por la atmósfera densa. La figura alzó una mano, y el círculo comenzó a brillar con más intensidad. Marcos supo que debían salir de allí antes de que algo irreversible ocurriera. Lleno de adrenalina, tomó una de las linternas y la lanzó contra una de las ventanas tapiadas. La madera cedió, y un rayo de luz lunar entró en la habitación, disipando parcialmente la oscuridad. El grupo no perdió tiempo. Corrieron hacia la abertura, sintiendo que algo los perseguía. Al salir al exterior, el aire frío de la sierra los envolvió, y el hospital quedó en completo silencio una vez más. Miraron hacia atrás, esperando ver a la figura en las ventanas rotas, pero no había nada. Marcos nunca regresó al San Rafael, pero las imágenes y los sonidos de esa noche quedaron grabados en su mente. Las fotografías que tomó mostraban algo que no había notado en el momento, sombras inexplicables y figuras en el fondo de los pasillos. Aunque algunos dijeron que era un truco de la luz, Marcos sabía que había algo más, algo que nunca podría explicar. El Hospital Psiquiátrico San Rafael sigue en pie, una ruina olvidada en la sierra. Pero para quienes se atreven a acercarse, su presencia sigue siendo tan viva como los gritos que, según dicen, aún se escuchan en las noches más oscuras. Cuando llegué al Hospital Psiquiátrico del Carmen,
en un rincón olvidado del estado de Michoacán, no sabía que mi vida cambiaría para siempre. Acepté el trabajo como enfermero por necesidad, no por vocación. Con apenas 26 años, un título reciente y pocas opciones laborales, no podía ser exigente. Las historias sobre el lugar me parecían rumores exagerados, desapariciones, pacientes que hablaban con sombras y médicos obsesionados con experimentos. Pensé que eran inventos de la gente del pueblo para dar color a un hospital viejo y descuidado. Me equivoqué. El edificio estaba ubicado en lo alto de una colina rodeada de bosques espesos. A primera vista, parecía más una casona colonial que un hospital. Los muros, de un blanco opaco, estaban llenos de grietas, y las ventanas altas siempre estaban cubiertas por gruesas cortinas. Había una sensación de aislamiento absoluto, como si el tiempo y el mundo se hubieran olvidado del lugar. Desde el momento en que crucé sus puertas, sentí una opresión en el pecho, un peso intangible que me acompañaría durante todo el tiempo que trabajé allí. El personal era escaso. Además de mí, había otros 2 enfermeros, un médico principal, 2 asistentes y un administrador que nunca abandonaba su oficina. La mayoría del personal parecía distante, casi ausente, como si sus mentes estuvieran atrapadas en un lugar lejano. Los pacientes, alrededor de 30, variaban desde los que apenas hablaban hasta los que gritaban durante horas, repitiendo frases que no tenían sentido. Lo que más me desconcertaba era que muchos de ellos parecían perfectamente normales, personas que, en otro contexto, no habrían parecido enfermas en absoluto. Mi rutina consistía en distribuir medicamentos, supervisar a los pacientes y ayudar en los tratamientos, aunque nunca entendí del todo en qué consistían estos últimos. Las órdenes venían del médico principal, el doctor Valverde, un hombre mayor con ojos fríos y manos que siempre parecían temblar ligeramente. Valverde era reservado, incluso con el personal. Sus instrucciones eran claras pero nunca explicativas, y sus registros eran meticulosamente privados. El ala oeste del hospital estaba cerrada al público y al personal, salvo para el doctor. Las puertas estaban siempre aseguradas, y cualquier pregunta al respecto era respondida con evasivas. Una noche, mientras hacía mi ronda nocturna, escuché ruidos provenientes de esa zona. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde dentro. Me quedé inmóvil, escuchando, hasta que el ruido cesó de golpe. Cuando le mencioné esto a uno de los enfermeros veteranos, simplemente se encogió de hombros y dijo, «No te preocupes por eso. Mejor ignóralo». Los días pasaron, y empecé a notar patrones extraños. Algunos pacientes desaparecían por días, y cuando regresaban, estaban diferentes. Sus ojos se veían vacíos, como si algo dentro de ellos hubiera sido arrancado. Otros, en cambio, se tornaban agresivos sin razón aparente. Una mujer llamada Teresa, que había sido tranquila y reservada, de pronto empezó a golpear su cabeza contra la pared, murmurando, «No puedo salir. No puedo salir». Comencé a sentir que el hospital tenía vida propia. Las luces parpadeaban constantemente, pero solo en ciertas áreas. Los relojes parecían avanzar más rápido o más lento dependiendo de dónde estuvieras. Incluso el aire parecía cambiar, como si ciertas habitaciones tuvieran una presión distinta, aplastante. Más de una vez sentí que alguien me seguía mientras recorría los pasillos, pero al voltear, no había nadie. Un paciente en particular captó mi atención, Salvador. Un hombre de unos 50 años, callado pero observador. Sus ojos siempre seguían mis movimientos, y aunque rara vez hablaba, cuando lo hacía, sus palabras eran perturbadoras. «Tienes que tener cuidado con ellos», me dijo una vez mientras le daba su medicación. «No son médicos. No quieren ayudarnos. Nos están usando». No le di importancia en ese momento, pero sus palabras comenzaron a resonar en mi mente con el tiempo. Todo cambió en mi tercer mes en el hospital. Era una noche fría, y yo estaba de guardia. Había terminado mis rondas y estaba registrando los reportes del día cuando escuché un grito desgarrador proveniente del ala oeste. Me levanté de inmediato, pero los otros enfermeros no parecieron inmutarse. Uno de ellos incluso me lanzó una mirada de advertencia, como si supiera que planeaba investigar.
Guiado por una mezcla de curiosidad y temor, me dirigí hacia las puertas cerradas del ala oeste. Para mi sorpresa, una de las puertas estaba entreabierta. Entré, y lo que vi me dejó paralizado. El ala oeste era completamente diferente del resto del hospital. Las paredes estaban cubiertas con espejos, y el suelo estaba lleno de marcas circulares, como si alguien hubiera trazado símbolos en el polvo acumulado. Había camillas con correas y equipos médicos que parecían de otra época. En el centro de la habitación principal, una paciente estaba atada, rodeada por el doctor Valverde y sus asistentes. Sus murmullos eran inaudibles, pero el ambiente estaba cargado con una energía indescriptible. Observé desde las sombras mientras el doctor sostenía un objeto brillante, una especie de cuchilla, y lo pasaba lentamente sobre la paciente. Ella no gritaba, pero su cuerpo temblaba como si estuviera siendo electrocutada. Sentí náuseas al darme cuenta de que no era un procedimiento médico, era algo completamente distinto. Algo ritualista. Antes de que pudiera retirarme, Valverde levantó la vista y me vio. Sus ojos, que siempre habían sido fríos, ahora brillaban con algo que no era humano. «¿Qué haces aquí?», gruñó, pero no esperé a escuchar más. Corrí de regreso al área principal, sintiendo que cada sombra me perseguía. Pasé el resto de la noche en vela, temiendo que alguien viniera por mí. Pero nadie lo hizo. A la mañana siguiente, intenté reportar lo que había visto, pero el administrador me detuvo. Me llamó a su oficina, y con una calma inquietante, me dijo: «Sé lo que crees haber visto. Pero te recomiendo olvidarlo. Por tu propio bien». No podía quedarme. Al día siguiente presenté mi renuncia, pero el hospital no me dejó ir tan fácilmente. Antes de salir, un compañero me entregó un pequeño paquete. Era un diario, cubierto de cuero desgastado, con el nombre Salvador en la portada. Lo abrí en casa, y lo que leí confirmó mis peores temores. Salvador había estado escribiendo sobre los experimentos del Dr. Valverde durante años. Describía cómo los pacientes eran usados como sujetos para conectar con otras realidades, y cómo el ala oeste era un portal hacia algo que ni siquiera él podía comprender. Sus palabras eran erráticas, pero consistentes: el hospital no es nuestro. Nosotros le pertenecemos. A pesar de haber dejado el Hospital del Carmen, nunca escapé de su influencia. Los sueños que me atormentan son siempre los mismos: pasillos interminables, gritos ahogados y la sensación de que algo me observa desde las sombras. A veces, creo escuchar los murmullos del ala oeste incluso estando despierto, susurrándome que nunca estoy realmente a salvo. El hospital sigue en pie, atrayendo a nuevos empleados y pacientes, alimentándose de ellos como un depredador paciente. Y yo, desde la distancia, solo puedo esperar que algún día su historia termine, aunque sé que eso nunca sucederá. El Carmen no deja ir a nadie. Ni siquiera a los que intentan olvidar. El día que llegué al Hospital Psiquiátrico Santa Isabel, el cielo estaba tan gris como mis pensamientos. No recuerdo quién me llevó allí ni cómo terminé aceptando que debía estar en un lugar como ese. Lo único que sé es que mi mente se había convertido en mi peor enemigo, y la realidad, un laberinto interminable donde las paredes se movían constantemente, burlándose de mí. El edificio se alzaba como un gigante lúgubre en las afueras de Guadalajara, rodeado de un campo que parecía un desierto olvidado. La fachada era una mezcla de ladrillos desgastados y musgo, con ventanas protegidas por barrotes que recordaban más a una prisión que a un lugar de sanación. Apenas crucé sus puertas, sentí una presencia densa, como si el aire estuviera cargado de todas las angustias que habían habitado allí a lo largo de los años. Me llevaron a una pequeña habitación con paredes blancas, tan estéril que dolía mirarla. La cama, apenas un marco de metal con un colchón fino, parecía diseñada más para contener que para confortar. Las enfermeras eran amables, pero había algo en sus miradas, una mezcla de lástima y distancia, que me hacía sentir como un caso perdido más en su lista. El primer día, me dieron una rutina: medicación por la mañana, terapia grupal al mediodía, una hora de recreación en el patio y luego terapia individual. Al principio, todo parecía un borrón.
No distinguía un día del otro, solo el desfile de caras tristes y voces que murmuraban palabras que apenas entendía. Mis compañeros eran una colección de almas rotas, cada uno con su propio infierno interno. Algunos hablaban consigo mismos, otros ampliamente se sentaban, mirando al vacío con ojos que parecían haber visto algo que no pertenecía a este mundo. La rutina comenzó a desgastarme. En las noches, cuando las luces se apagaban, era cuando la verdadera batalla comenzaba. Los sueños no eran sueños, sino pesadillas que me transportaban a lugares oscuros, donde el tiempo no existía y las voces no paraban de gritar. A menudo me despertaba sudando, con la sensación de que algo o alguien había estado en mi habitación, observándome. Las enfermeras decían que eran efectos secundarios de la medicación, pero yo sabía que era algo más. El hospital tenía sus secretos. Lo descubrí después de mi primera semana, cuando comencé a explorar durante la hora de recreación. Mientras los demás pacientes caminaban en círculos por el patio o jugaban ajedrez en silencio, yo me acercaba a las zonas menos concurridas, buscando algo que no sabía que estaba buscando. Encontré un pequeño sótano al final de un pasillo que parecía olvidado. La puerta estaba cerrada con llave, pero podía escuchar un leve murmullo proveniente del otro lado, como si alguien estuviera susurrando. La curiosidad se convirtió en obsesión. Cada día, buscaba la manera de acercarme al sótano sin ser visto. Había algo en ese lugar que me atraía, algo que mi mente fragmentada interpretaba como la clave para entender lo que me estaba sucediendo. Una noche, durante una de mis crisis, escapé de mi habitación. Las cámaras de seguridad no cubrían todo el hospital, y las puertas que conducían al sótano estaban sorprendentemente desbloqueadas. El aire allí era diferente, más pesado, cargado de un olor a humedad y algo metálico que no pude identificar. Los murales en las paredes eran extraños, como dibujos hechos por niños, pero con un estilo perturbador, figuras humanas deformes, sombras alargadas, ojos que parecían seguirme a donde fuera. Al fondo del pasillo, había una sala iluminada tenuemente por una luz parpadeante. Entré sin pensar. Lo que vi en esa sala desafió cualquier lógica. Había una especie de altar, hecho de piedra, con marcas talladas que no reconocía. A su alrededor, frascos con líquidos de colores oscuros y fotografías de pacientes del hospital, algunas de las cuales reconocí, rostros familiares de compañeros que habían dejado de aparecer en las terapias sin explicación. Sobre el altar, un objeto brillaba débilmente. Parecía una pieza de cristal, pero al acercarme, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando volví a mi habitación, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo la sensación de estar siendo observado, ahora sentía que algo me había seguido desde ese sótano. Mis crisis empeoraron. Las voces que antes eran confusas ahora eran claras, y decían mi nombre. Las sombras en mi habitación ya no eran sombras normales, se movían, crecían, y en ocasiones se acercaban tanto que podía sentir su frío. Le conté a mi terapeuta lo que había visto, pero no me creyó. Pensó que era un síntoma de mi trastorno, y aumentó mi medicación. Pero las pastillas no silenciaban las voces ni detenían las sombras. En cambio, me hacían sentir atrapado en mi cuerpo, incapaz de reaccionar mientras aquello que me seguía se volvía más audaz. Empecé a notar cosas extrañas en el comportamiento de las enfermeras y los médicos. Había un lenguaje silencioso entre ellos, miradas que decían más de lo que sus palabras dejaban entrever. En una ocasión, vi a uno de los doctores salir del sótano con algo en las manos, envuelto en un paño oscuro. Intenté confrontarlo, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para moverme. Los demás pacientes también parecían cambiar. Algunos, que antes eran tranquilos, se volvieron violentos de la noche a la mañana. Otros ampliamente desaparecieron, sus nombres eliminados de las listas sin explicación. Empecé a preguntarme si yo sería el siguiente. Mis días se convirtieron en una lucha constante por mantener mi cordura. Sabía que algo en el Hospital Santa Isabel estaba terriblemente mal, pero nadie me escuchaba. Las sombras en mi habitación ya no se escondían, tomaban formas humanas, figuras que reconocía como los pacientes desaparecidos. Se acercaban a mi cama, susurrando cosas que no entendía, pero que llenaban mi pecho de un terror indescriptible.
Una noche, desperté y encontré mi puerta abierta. Afuera, el pasillo estaba oscuro, salvo por una luz al final que parecía invitarme. No sé qué me impulsó a levantarme, quizás fue la sensación de que no podía empeorar mi situación, o tal vez fue el susurro constante de las sombras que me decían, ven. Caminé hacia la luz, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta que no había visto antes. La abrí y me encontré nuevamente en el sótano. Pero esta vez, no estaba vacío. Había gente allí, médicos, enfermeras y algunos pacientes. Todos estaban en círculo alrededor del altar, sus rostros iluminados por velas que proyectaban sombras grotescas en las paredes. Quise gritar, pero mi voz no salió. Uno de los médicos se giró y me vio. Sus ojos no eran humanos, brillaban con un resplandor antinatural. Dio un paso hacia mí, y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su sonrisa, una mueca que aún me atormenta en mis sueños. Desperté en mi habitación, pero algo estaba diferente. Me sentía vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Mis reflejos en el espejo no coincidían con mis movimientos. Mi sombra parecía moverse por cuenta propia. Intenté contarle a las enfermeras, pero me miraban como si ya no fuera uno de ellos, como si supieran algo que yo no. Ahora, mientras escribo esto, sé que nunca saldré del Hospital Santa Isabel. No porque no pueda físicamente, sino porque ya no soy el mismo. Lo que sea que sucedió esa noche en el sótano cambió algo dentro de mí, algo que no puedo explicar. Las voces ya no son externas, ahora son mías. Y las sombras ya no me persiguen, ahora me protegen. El hospital me ha reclamado, como lo ha hecho con tantos antes que yo. Y aunque mi cuerpo todavía respira, sé que mi alma está atrapada en ese altar, junto a las otras víctimas de este lugar. El Hospital Psiquiátrico San Andrés se encontraba en las colinas a las afueras de Oaxaca, rodeado de un bosque denso que parecía abrazarlo y, al mismo tiempo, ocultarlo del resto del mundo. El edificio, de paredes encaladas y ventanas estrechas, llevaba décadas al servicio de la salud mental, aunque su reputación era un susurro oscuro entre los habitantes de los pueblos cercanos. María Elena Pérez, una enfermera con más de 15 años de experiencia, trabajaba allí desde hacía apenas un año. Era conocida por su profesionalismo y por una calma inquebrantable que, según sus compañeros, la hacía ideal para tratar con pacientes en crisis. Sin embargo, desde que había llegado a San Andrés, algo en ella comenzaba a cambiar. El hospital era un lugar peculiar, distinto a cualquier otro en los que María Elena hubiera trabajado. Las rutinas eran estrictas, los pasillos siempre en penumbra y los pacientes, más silenciosos de lo habitual. A menudo, los gritos que rompían la quietud de la noche eran el único recordatorio de que aquel lugar estaba lleno de almas perturbadas. María Elena había llegado allí tras aceptar un traslado inesperado. Necesitaba el trabajo, y el sueldo era más alto que en su posición anterior. Al principio, todo parecía normal, aunque con un aire constante de melancolía que impregnaba el ambiente. Los pacientes, hombres y mujeres de todas las edades, tenían trastornos graves que requerían atención constante. Algunos de ellos hablaban de cosas extrañas, sombras que los seguían, figuras que se deslizaban entre las habitaciones y voces que los llamaban desde los rincones más oscuros del hospital. María Elena, pragmática y racional, atribuía estos relatos a delirios. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar detalles que desafiaban su escepticismo. Las luces parpadeaban con demasiada frecuencia, incluso en áreas donde las instalaciones eléctricas eran nuevas. Las cámaras de seguridad, ubicadas estratégicamente en los pasillos, solían registrar movimientos inexplicables durante las horas más tranquilas. Una noche, mientras hacía su recorrido nocturno, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Estaba en el ala sur del hospital, un sector que rara vez se utilizaba y que se mantenía cerrado salvo por emergencias. Había recibido un reporte de una luz encendida en esa área, aunque ningún paciente o personal debía estar allí. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela, iluminando el pasillo con su linterna.
Las paredes del ala sur estaban más desgastadas que las del resto del hospital, cubiertas de manchas de humedad y con grietas que parecían formar patrones extraños. María Elena avanzó despacio, con el sonido de sus pasos resonando en el vacío. Al final del pasillo, la luz provenía de una habitación con la puerta completamente abierta. Al asomarse, vio una pequeña mesa cubierta con papeles desordenados, viejas fotografías y algo que parecía ser un diario. No pudo evitar acercarse, atraída por la curiosidad. Las fotografías mostraban rostros de pacientes, algunos de ellos conocidos, pero las fechas en el reverso no coincidían con los registros actuales del hospital. Eran de hace más de 30 años. El diario contenía notas escritas con una caligrafía apretada y desordenada. A medida que leía, María Elena sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Las anotaciones hablaban de experimentos realizados en los pacientes, de terapias alternativas, que buscaban algo más allá de la sanación mental, algo que bordeaba lo espiritual o lo sobrenatural. Se mencionaba un ritual llevado a cabo en el sótano, un espacio que oficialmente no existía en los planos actuales del hospital. Al escuchar un ruido detrás de ella, giró rápidamente, pero no había nadie. Convenciéndose de que era solo su imaginación, volvió a su recorrido, dejando el diario donde lo había encontrado. A pesar de sus intentos de ignorarlo, las palabras que había leído quedaron grabadas en su mente. En los días siguientes, María Elena empezó a notar un cambio en su rutina. Los pacientes, incluso los más tranquilos, parecían agitados, como si percibieran algo que ella no alcanzaba a ver. Una mujer, conocida por su mutismo, comenzó a susurrar cosas incomprensibles cada vez que María Elena pasaba cerca de su habitación. Otros pacientes hablaban de una figura que se movía en las sombras, observándolos desde las esquinas. Una noche, mientras revisaba los informes en la sala de enfermeras, escuchó un golpe seco que provenía del ala norte. Era un área normalmente cerrada, pero María Elena sabía que no podía ignorar el sonido. Tomó su linterna y se dirigió hacia allí, con un nudo en el estómago. El pasillo estaba oscuro, más de lo habitual. La sensación de estar siendo observada se intensificaba a cada paso. Llegó a una puerta que estaba ligeramente abierta, y al empujarla, encontró una habitación vacía, salvo por una vieja silla de ruedas colocada en el centro. En el suelo, vio marcas que parecían haber sido hechas por uñas, como si alguien hubiera intentado arrastrarse fuera de allí. El hospital comenzó a convertirse en un lugar cada vez más opresivo. Las sombras parecían moverse cuando María Elena no miraba directamente, y las cámaras de seguridad mostraban figuras borrosas que nadie podía identificar. Los demás miembros del personal parecían acostumbrados a estos fenómenos, como si aceptaran que eran parte de la vida en San Andrés. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos en el almacén, encontró un archivo que no debería estar allí. Era un expediente antiguo, con fotos y descripciones de tratamientos realizados en los años 80. Los nombres de los pacientes le resultaron familiares, pero lo que la inquietó fue descubrir que varios de ellos aún figuraban como internos en el hospital. Cuando preguntó al director sobre esto, él simplemente desvió la conversación, asegurándole que debía concentrarse en sus tareas. Decidida a llegar al fondo de lo que sucedía, María Elena comenzó a investigar por su cuenta. Habló con pacientes, revisó archivos antiguos y exploró áreas del hospital que oficialmente estaban cerradas. Todo apuntaba a un patrón: el hospital no solo albergaba a enfermos mentales, sino que parecía ser un lugar donde algo más, algo oscuro, estaba ocurriendo. Finalmente, descubrió una entrada al sótano que había leído en el diario. Era un acceso oculto detrás de un armario en el ala sur. Con una mezcla de miedo y determinación, descendió por las escaleras, adentrándose en un espacio que parecía fuera del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no entendía, y en el centro de la sala había un círculo de piedra con símbolos tallados. La atmósfera era sofocante, y María Elena sintió un peso en su pecho que dificultaba respirar. No estaba sola, podía sentirlo. Al voltear, vio una figura oscura en el umbral de la puerta, una silueta que no tenía rostro, pero que emanaba una presencia abrumadora. La figura se desvaneció, pero dejó a María Elena temblando, incapaz de moverse por largos minutos.
Cuando finalmente logró regresar a la superficie, se dio cuenta de que nunca volvería a ser la misma. El hospital había dejado su marca en ella, una que no podía borrar. Aunque continuó trabajando allí, su conexión con la realidad se debilitó con el tiempo. María Elena comenzó a ver cosas que los demás no veían, a escuchar voces que nadie más podía oír. El Hospital San Andrés había reclamado otra víctima, no como paciente, sino como guardiana de sus secretos. María Estrada nunca había pensado que su vida la llevaría a los pasillos del Hospital Psiquiátrico San Isidro. Ubicado en el corazón de un valle al norte de Hidalgo, el lugar tenía una fachada austera, casi monástica, rodeada de árboles que parecían vigilar silenciosamente a quienes cruzaban sus rejas de hierro negro. Desde que su hermano menor, Gabriel, había sido internado allí, María sentía que el mundo a su alrededor se había desmoronado de forma irrevocable. Gabriel siempre había sido un hombre reservado, con una mente inquieta que lo llevaba a sumergirse en libros y teorías complicadas que pocos entendían. Sin embargo, algo había cambiado en los últimos años. Su interés por el ocultismo y las conspiraciones se había convertido en una obsesión, y lo que antes era una conversación peculiar se transformó en un delirio constante. Hablaba de sombras que lo seguían, de voces que lo guiaban hacia propósitos oscuros. Finalmente, una noche, tras un episodio particularmente violento, María tomó la decisión más difícil de su vida: buscar ayuda en San Isidro. Desde la primera vez que visitó el hospital, María sintió que el lugar tenía un peso particular, una densidad que no podía explicarse solo por la tristeza de sus residentes. Los techos altos, las ventanas enrejadas y el constante murmullo de los pacientes creaban una atmósfera de opresión que se colaba en los huesos. Los pasillos estaban limpios, pero el olor a desinfectante no podía ocultar del todo el aroma de humedad y encierro que impregnaba el aire. Gabriel había sido asignado a una habitación en el ala este, compartida con otros 3 pacientes. La primera vez que María lo vio después de su ingreso, casi no lo reconoció. Su cuerpo delgado estaba encorvado, y sus ojos, antes brillantes y llenos de curiosidad, parecían opacos, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Sin embargo, lo que más la inquietó fue la calma extraña que lo envolvía, como si el hombre que conocía hubiera sido sustituido por una sombra vacía. Las visitas se convirtieron en una rutina para María. Cada semana, atravesaba el valle, enfrentando su propio miedo y culpa, con la esperanza de que Gabriel mostrara alguna señal de mejora. Sin embargo, con cada visita, parecía que él se hundía más en su propio mundo, y las respuestas que le daba eran breves, casi mecánicas. A menudo lo encontraba mirando fijamente por la ventana de su habitación, con la vista perdida en el bosque que rodeaba el hospital. A pesar de la frialdad del lugar, María comenzó a notar patrones extraños. Algunos pacientes, incluidos los compañeros de cuarto de Gabriel, mostraban comportamientos que no podía explicar. Uno de ellos, un hombre mayor llamado don Julián, pasaba horas murmurando para sí mismo, como si hablara con alguien invisible. Otro, un joven llamado Ernesto, se rascaba los brazos compulsivamente hasta hacerse heridas, mientras repetía números en un orden aparentemente aleatorio. Pero lo más inquietante era la forma en que todos ellos parecían reaccionar a la misma hora cada noche, despertándose de sus camas y mirando hacia un rincón oscuro de la habitación, inmóviles, como si esperaran algo. Los enfermeros evitaban responder sus preguntas sobre estos comportamientos, y los doctores, aunque amables, siempre ofrecían explicaciones genéricas sobre los efectos de la medicación y el progreso del tratamiento. Sin embargo, María no podía ignorar la creciente sensación de que había algo más en San Isidro, algo que no estaba en los manuales médicos. Un día, mientras esperaba en la sala de visitas, una anciana se sentó junto a ella. Parecía estar allí por las mismas razones, con los ojos cansados y las manos temblorosas sosteniendo un rosario. Sin que María preguntara, la mujer comenzó a hablar en voz baja sobre su nieto, quien había sido internado en San Isidro hacía 5 años. Lo que más perturbó a María fue escuchar que los síntomas del joven eran similares a los de Gabriel: voces, sombras, la sensación constante de ser vigilado. La mujer susurró que, desde que estaba allí, su nieto hablaba de algo que vivía en el hospital, algo que alimentaba los delirios de los pacientes.
Esa noche, el relato de la anciana no dejó de resonar en la mente de María. Decidió hacer algo que hasta entonces no había considerado, quedarse más allá del horario de visitas. Se acercó a una enfermera con la excusa de querer dejar algunas pertenencias para Gabriel y después de un intercambio breve, logró convencerla de que le permitiera entrar al ala este. Los pasillos estaban casi vacíos, iluminados por luces tenues que parpadeaban ocasionalmente. A medida que avanzaba hacia la habitación de Gabriel, sintió como el silencio se volvía abrumador, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos. Cuando llegó, lo encontró sentado en el borde de su cama, con la cabeza baja y las manos cruzadas sobre las rodillas. Gabriel no reaccionó a su presencia, pero María notó que sus labios se movían, como si estuviera murmurando algo. Al acercarse, pudo escuchar un murmullo apenas audible, palabras que no comprendía pero que parecían seguir un ritmo hipnótico. Miró a su alrededor y vio que los demás pacientes estaban en el mismo estado, todos mirando hacia el mismo rincón oscuro de la habitación. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió quedarse allí, esperando a que Gabriel saliera de su trance. Fue entonces cuando lo vio. En el rincón hacia el que todos miraban, algo se movió. Era una sombra, una forma oscura que no correspondía a nada tangible en la habitación. María parpadeó, creyendo que su mente le jugaba una mala pasada, pero la sombra seguía allí, creciendo, moviéndose como un humo pesado que se deslizaba por el suelo. El aire en la habitación se volvió pesado, difícil de respirar. María quiso moverse, pero sus piernas no respondían. La sombra parecía extenderse hacia ella, y en ese momento, Gabriel levantó la cabeza. Sus ojos no parecían los suyos, estaban vacíos, como pozos oscuros que reflejaban algo indescriptible. Cuando finalmente logró recuperar el control de su cuerpo, salió corriendo de la habitación, sin mirar atrás. Al llegar al pasillo principal, se encontró con un enfermero que, al verla, la reprendió por estar allí fuera de horario. María no dijo nada, demasiado impactada para explicar lo que había visto. A partir de esa noche, las visitas al hospital se volvieron más difíciles. Gabriel se mostraba cada vez más desconectado, y María sentía que el lugar comenzaba a afectarla también. Empezó a tener pesadillas en las que se encontraba atrapada en los pasillos de San Isidro, con las sombras persiguiéndola y las voces de los pacientes resonando en sus oídos. Finalmente, después de meses de angustia, María tomó una decisión drástica. Sacó a Gabriel del hospital, a pesar de las advertencias de los médicos sobre su estado. Lo llevó de regreso a casa, decidida a cuidarlo ella misma, aunque sabía que no estaba preparada para enfrentar la magnitud de su enfermedad. Aunque nunca volvió a San Isidro, el lugar dejó una marca imborrable en su vida. Gabriel nunca se recuperó por completo, y María continuó lidiando con los ecos de lo que había experimentado en ese rincón perdido de Hidalgo. Las sombras del hospital psiquiátrico la seguían, invisibles pero presentes, recordándole que algunos lugares llevan consigo un peso que no se puede explicar ni olvidar. Si disfrutaste estos relatos y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si has llegado hasta el final, deja un comentario diciendo cuál de las 5 historias es la que más te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, criminalistas.